Ucrania, un nombre que hoy resuena en todo el mundo, marcado por el eco de una guerra reciente que ha dejado cicatrices profundas. Pero lo que muchos ignoran es que este territorio ha sido escenario de múltiples conflictos a lo largo de los siglos, enfrentando una y otra vez el peso de la violencia, la sangre y el fuego. No es la primera vez que los campos ucranianos han sido testigos del horror. Ya en 1648, mucho antes de que existiera la nación moderna que conocemos, una tragedia inimaginable marcó a su pueblo para siempre: la masacre de los Baborska. Ese año, Ucrania no era un país independiente, sino un territorio convulso, desgarrado por las luchas entre el poder de la nobleza polaco-lituana y el resentimiento de los cosacos y campesinos que sufrían opresión, a impuestos abusivos y un desprecio que los condenaba a la miseria. Fue en medio de esa tormenta social y política cuando estalló la rebelión de Bohdan Khmelnytsky, un levantamiento cosaco que prometía justicia, pero que pronto se manchó de violencia desmedida. La comunidad judía, que vivía en aldeas y asentamientos dispersos, se encontraba en medio de esa tormenta sin haberla provocado. A menudo comerciantes, artesanos o arrendatarios de tierras eran vistos con recelo por los campesinos, utilizados como chivos expiatorios de un sistema injusto que ellos no habían creado, pero que simbolizaban ante los ojos de la población. Esa tensión acumulada explotó con brutalidad en la región de Porolia, donde los Baborska, familias enteras de judíos asentados desde generaciones, se convirtieron en víctimas de una furia que no distinguía edad ni inocencia. El levantamiento prometía libertad, pero en su paso dejó cenizas y cuerpos. El destino de los Baborska no fue una batalla entre soldados, fue un suplicio contra civiles indefensos, un recordatorio de cómo la guerra, cuando se desata, arrasa todo lo que encuentra, incluso a quienes nada tienen que ver con sus causas. Esa primera chispa de odio encendió la llama de una de las masacres más oscuras del siglo XVII, una llama que arrasaría con familias enteras, marcando la memoria colectiva de Ucrania con un rastro de sangre que el tiempo jamás ha logrado borrar. La tensión que ardía en las tierras ucranianas finalmente se convirtió en un incendio imparable. La rebelión cosaca, al mando de Bohdan Khmelnytsky, avanzaba con una furia desmedida, y en su camino no solo caían nobles y ejércitos, sino aldeas enteras, poblaciones indefensas que eran vistas como símbolos del sistema opresor. Y en ese torbellino de violencia, los Baborska quedaron atrapados. La aldea en la que vivían era pequeña, rodeada de campos fértiles y atravesada por caminos que, hasta entonces, solo conocían el ir y venir de comerciantes y campesinos. Era un lugar en apariencia tranquilo, donde las familias judías habían echado raíces durante generaciones. Pero en el verano de 1648, ese mismo lugar se transformó en un escenario de terror. Los cosacos y campesinos rebeldes llegaron como una ola oscura, armados con hoces, lanzas, hachas y antorchas. No eran un ejército disciplinado, sino una turba encendida por el odio, convencida de que cada judío era culpable de su miseria. Los gritos de guerra retumbaban entre las casas de madera y pronto se mezclaron con los alaridos de los perseguidos. Las familias corrieron a esconderse en sótanos, en establos, en los campos de trigo, pero el miedo los delataba. Puertas arrancadas de cuajo, ventanas destrozadas, hogares que ardían en cuestión de minutos. El aire se llenó de humo y de un hedor insoportable, mezcla de fuego, sangre y desesperación. Los Baborska intentaron resistir, aferrándose a la esperanza de que el odio pasaría de largo, que quizás su comunidad no sería alcanzada. Pero la furia no tenía piedad. Los más jóvenes fueron arrancados de los brazos de sus madres, los ancianos cayeron bajo la violencia de los golpes, y las plegarias se apagaron bajo el sonido metálico de las armas. Lo que ocurrió aquella noche no fue una batalla, fue una carnicería. No hubo distinción entre hombres, mujeres o niños. La rebelión, que había comenzado como un grito de justicia, se convirtió en un vendaval de exterminio. Y entre las sombras de esa tragedia, el nombre de los Baborska quedó grabado como símbolo de un dolor que marcó para siempre a las comunidades judías de Ucrania. Mientras los rebeldes se marchaban, dejando tras de sí un pueblo reducido a cenizas, solo el silencio quedó en pie. Un silencio cargado de preguntas, de lamentos sofocados, de fantasmas que nunca abandonarían aquellas tierras. La masacre de los Baborska no fue un hecho aislado.
Lo ocurrido en esa aldea fue apenas una de las tantas escenas de horror que se repitieron a lo largo y ancho de Ucrania durante la rebelión de 1648. Los cronistas de la época describieron aldeas enteras reducidas a escombros, caminos cubiertos de cadáveres y ríos teñidos de rojo. No había refugio posible. El odio se extendía con la misma rapidez que las llamas que devoraban las casas de madera. Pero lo más estremecedor fue el impacto que dejó en la memoria colectiva. Las comunidades judías que durante siglos habían intentado convivir en estas tierras comprendieron que eran vistas como enemigos incluso sin haber empuñado un arma. Los sobrevivientes de los Baborska y de otros asentamientos semejantes llevaron consigo cicatrices invisibles, el miedo constante, la sensación de que su mundo podía derrumbarse de un día para otro. Lo más cruel de esta historia es que en medio de tanta barbarie se perdieron las voces de los inocentes. No se escribieron sus nombres en grandes libros, no hubo monumentos para ellos, solo relatos dispersos de testigos que narraban la devastación. Y así, generación tras generación, la memoria de los Baborska se convirtió en un susurro, un eco que pocos escuchaban, pero que seguía ahí, escondido en las sombras de la historia. Hoy, cuando el mundo entero observa con horror una nueva guerra en Ucrania, es fácil pensar que esta tierra enfrenta un sufrimiento inédito. Pero no es así. La historia de los Baborska nos recuerda que Ucrania ha sido una tierra marcada por conflictos desde hace siglos. Cada guerra ha dejado cicatrices diferentes, unas visibles, como las ciudades destruidas de hoy, otras invisibles como el trauma y el recuerdo de masacres olvidadas. En 1648, como ahora, los civiles fueron quienes más sufrieron. Los Baborska no murieron en un campo de batalla, sino en su propio hogar, con las paredes que habían levantado con esfuerzo ardiendo a su alrededor. Y ese es quizás el punto más oscuro de todas las guerras. No solo destruyen cuerpos, también arrancan raíces, sueños y futuros. El eco de aquella masacre sigue vivo en la historia de Ucrania, y al recordarlo, entendemos que la violencia nunca es un hecho aislado. Siempre deja un rastro que se extiende por generaciones, una herida que vuelve a abrirse con cada nuevo conflicto. Entre las ruinas humeantes de la aldea, algunos lograron escapar. No fueron muchos, apenas unas cuantas almas que consiguieron huir por los bosques y los campos, escondiéndose entre la maleza, caminando descalzos, heridos, con el corazón golpeando de terror en el pecho. Eran los sobrevivientes de los Baborska, pero lo que llevaban consigo no era vida, sino un recuerdo imposible de borrar. Imagínalos caminando durante días sin comida ni agua, cargando a los niños que lloraban en silencio, obligados a callar para no ser descubiertos. Algunos llegaron a aldeas vecinas, otros alcanzaron ciudades donde pensaban encontrar refugio. Pero en cada puerta que golpeaban, el miedo y la desconfianza se imponían. Nadie quería atraer sobre sí la ira de los rebeldes. Muchos fueron rechazados, obligados a seguir vagando, convertidos en fantasmas vivos. En esas rutas de desesperación se sembraron relatos que sobrevivieron al paso de los siglos. Madres que susurraban a sus hijos el recuerdo de aquella noche para que jamás olvidaran. Ancianos que en medio del hambre aún repetían plegarias por los muertos que habían quedado atrás. Cada palabra, cada lágrima se convirtió en un testimonio que no buscaba justicia inmediata, sino memoria. Porque ese es el poder de las historias de los sobrevivientes. Aun cuando el mundo quiere olvidar, ellos siguen recordando. Y así, la masacre de los Baborska no se perdió en el silencio total, sino que fue transmitida de generación en generación, como un fuego pequeño que se niega a extinguirse. Sin embargo, el sufrimiento no terminó ahí. Para quienes lograron escapar, la vida nunca volvió a ser igual. Cada sombra en la noche parecía esconder un enemigo. Cada ruido lejano les recordaba las puertas derribadas y los gritos de agonía. Incluso en los años siguientes, cuando la rebelión se transformó en nuevas guerras y alianzas, las cicatrices invisibles de los sobrevivientes permanecieron abiertas. Y aquí está la paradoja más amarga. Mientras los poderosos firmaban tratados y movían ejércitos, los inocentes seguían siendo los que pagaban el precio más alto. Los Baborska sobrevivientes fueron un recordatorio viviente de que las guerras no se libran solo con armas, sino también con la memoria, con el dolor que se transmite en silencio y con el miedo que nunca abandona a los que vieron de cerca la cara más oscura del ser humano.
La historia de los Baborska no es solo una anécdota perdida en los archivos del siglo XVII. Es un reflejo del dolor repetido una y otra vez en la misma tierra que hoy conocemos como Ucrania. Porque lo que vemos en las noticias actuales, ciudades arrasadas, familias que huyen, niños que crecen entre explosiones, no es un destino nuevo. Es la continuación de un pasado marcado por guerras que se suceden como olas interminables, dejando cicatrices que nunca terminan de sanar. En 1648, la masacre de los Baborska fue un grito ahogado, sepultado bajo siglos de olvido. Pero al recordarla hoy, comprendemos que la violencia nunca se extingue del todo. Se transforma, muta y vuelve a golpear cuando menos lo esperamos. Y ese es el verdadero escalofrío de esta historia. Darnos cuenta de que la tragedia de ayer no está tan lejana como creemos, sino que sigue respirando en el presente. Los Baborska, como tantos otros que han sido olvidados, nos hablan desde el silencio. Nos recuerdan que detrás de cada guerra hay familias, nombres, sueños y vidas truncadas. Que las grandes tragedias de la historia no se escriben solo en batallas y tratados, sino en los cuerpos y en la memoria de quienes no tuvieron voz. Y ahora, la pregunta es, ¿vamos a dejar que esas voces se pierdan otra vez en el olvido? ¿O vamos a mantenerlas vivas, contándolas, recordándolas, dándoles el lugar que merecen en nuestra memoria colectiva? Si esta historia te ha estremecido tanto como a mí al narrarla, te invito a que sigas explorando conmigo los rincones oscuros del pasado. Suscríbete a El Archivo Violeta, dale like a este video y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que el pasado puede ayudarnos a entender mejor las tragedias del presente? Porque la memoria no debe ser un susurro, debe ser un eco que nunca se apague. Nos vemos en el próximo video, amigos.